Hola, hola, ¿cómo están para este tercer video en nuestra preparación? Ya casi estamos en nuestro taller de gestión de miedos. En esta oportunidad quiero dejarles una tercera pregunta para arrancar. Y es la siguiente. ¿Qué crees que necesitas y no tenés? Y es la razón de tu miedo. ¿Qué es lo que crees que necesitas y no tenés? Y es la razón, el motivo de tu miedo. Sobre esto quiero compartirles algo que es muy interesante en la consideración de nuestros miedos. Y es lo siguiente. Cuando consideramos un peligro y por tanto experimentamos miedo, lo que hay de trasfondo es una sensación de falta de recursos para superar el peligro. Y por eso se desencadena el miedo. Es decir, si yo creyera que tengo recursos para superar ese peligro, voy a tener un estrés, sí, pero no necesariamente un miedo a nivel de emociones, ¿no? La emoción del miedo. Por eso no es lo mismo el estrés que el miedo, ¿no? Aunque tengan una estructura en relación a un peligro, etcétera, similar, ¿sí? Es muy interesante indagar en los recursos necesarios para superar los peligros. Ejemplo, miedo al agua, no sé, gente que le tiene miedo al agua. Evidentemente, ese miedo al agua, ¿no? En la natación, quiero decir, al agua, no sé, piletas, ¿no? O piscinas, no sé cómo lo dirán en sus países, o mar, o ríos. ¿Cuándo se tiene miedo al agua? Bueno, cuando creo que o no sé nadar tan bien como para la corriente o las olas que hay en ese lugar, ¿no? Es decir, hay un recurso que no tengo y que como no lo tengo, creo que estoy en desventaja con respecto al peligro que me estoy representando. Pues si yo tuviera la cantidad de recursos suficientes y necesarios para sobrellevar la situación de peligro, lo que tendría sería solamente un estrés, pero no miedo. Es decir, yo necesito determinar los recursos que necesito y no tengo. ¿Para qué? Para adquirir esos recursos de alguna manera, para gestionar, para generar esos recursos en mí de alguna manera y por tanto que no se desencadene una respuesta emocional respecto de ese peligro como el miedo, ¿sí? Es muy interesante entonces pensar, por ejemplo, la gente que tiene miedo, yo sé que ahora no estamos hablando de la temática de la relación con el dinero, que ese es el próximo taller, pero viene al caso, entonces lo menciono. Gente que tiene miedo de perder el dinero, ¿no? O el dinero que generó, o que tiene miedo de arriesgarse, por ejemplo, en una inversión, etc. Generalmente, no siempre, por supuesto, ¿no? Pero en las sesiones se termina viendo que tiene miedo porque cree que no tiene los recursos suficientes para volver a generar lo que generó en un momento. Entonces, la persona que cree que no tiene una cierta habilidad, las habilidades también son recursos, ¿no? Eso es importantísimo. Desde la PNL consideramos a las habilidades como recursos internos. Cuando la persona cree que no tiene los recursos internos suficientes para generar ese dinero que tiene miedo a perder, experimenta con mayor medida, ¿no? En mayor medida ese miedo. En cambio, la persona que cree que siempre puede generar ese dinero o que tiene esa facilidad, apuesta más fácilmente y no tiene miedo a perderlo, ¿sí? Si lo pensamos, tiene mucho sentido en nuestra estructura interna, ¿no? Y todo esto es inconsciente, es una evaluación que hacemos de recursos versus peligros, que es absolutamente inconsciente, pero muy necesaria para relacionarnos con nuestra propia emoción del miedo. Es decir, si yo considero que hay un peligro, de vuelta, más allá de si es actual, potencial, real o imaginado, lo interesante es pensar cuáles son los recursos que ese peligro requiere tener disponibles y que creo que no tengo y que por eso genero esta respuesta emocional de miedo. Y entonces salir a buscar esos recursos internos, esas habilidades internas. Y esa es la manera de gestionar nuestro miedo. De esto vamos a estar hablando muchísimo el día lunes, entonces, en nuestro taller para gestionar los miedos. Porque, y les adelanto,
La mejor manera de gestionar nuestros miedos es gestionar nuestros recursos internos que nos dan la capacidad de afrontar los peligros. Con esto las dejo. Queda ahí sobrevolando la idea, la vamos a terminar de profundizar el día lunes 24 de octubre, 7 p.m. Argentina. Hagan la conversión en su uso horario y nos encontramos ahí. Gracias.